Muchas cosas han pasado desde que de la forma más inocente le dijimos a nuestros compañeros, nos vemos el martes. Al día de hoy todavía no ha acabado ese puente de vacaciones, entre comillas, pues algunos descubrimos algo peor que la escuela en línea. Y como toda una cadena de sucesos, hay cosas que no debemos olvidar, pero sin embargo lo haremos. No porque no tenemos memoria, sino, como la mierda de sociedad que somos, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. En este canal jamás se va a hablar de política adoptando una posición. A mi punto de vista, todos los políticos, salvo unas contadas excepciones, son unos vividores del erario público, independientemente de su partido, posición, sexo, raza o género. Sin embargo, este somero análisis va a pretender escalar desde lo más simple como lo son los puestos de poder hasta la población en general, que de hecho terminó siendo igual de zángana que aquellos que tienen durmiendo en sus curules. Cabe mencionar que, como siempre, hablaré únicamente del contexto de México, ya que es el país donde yo vivo. Ya dicho esto, me gustaría iniciar el video hablando de la resistencia a la realidad, ya que a inicios de la pandemia grupos de personas de dudosa formación académica empezaron a hacer lo que para ellos eran sesudos análisis sobre la supuesta veracidad del virus, pues clamaban que la cuarentena era solo un método de control y que el cubrebocas simbolizaba un bozal que atenuaba su libertad de expresión, como si el gobierno estuviera realmente preocupado por silenciar a alguien que piensa que se puede adelgazar con un jugo de limón caliente por las mañanas. Como toda persona en algún momento de álgido raciocinio, tú te preguntarás ¿por qué hacen esto las personas? La respuesta es simple, se llama narcisismo. Y es que existen personas que creen que poseen la verdad, que creen que su opinión es importante, más que la de una persona que sí sabe del tema, por ejemplo, un doctor. Sin embargo, es el ego de estas personas que no recibieron atención de pequeños el que se expresa en forma de berrinche verborreico, pues todo aquello que no se encuentre en su nulo campo de entendimiento lo percibe como una amenaza. Y no es algo nuevo, como ejemplo, en estados del norte del país encontramos gente que le grita groserías e incluso asesina lechuzas solo porque cree que son brujas. Es triste, pero el mexicano actúa así, repeliendo todo lo que no conoce, porque si en algo es experto es en no estar de acuerdo con algo que es perfectamente lógico y comprobable. Por otro lado, el tópico de todos los días ha sido el valemadrismo, desde pobladores a los que no les importó celebrar fiestas e infectar al personal de salud, hasta el mismo presidente que dirigiendo un estado laico se dio la libertad de decir que su mejor arma contra el coronavirus era la fuerza moral que le da una estampa de la Virgen de Guadalupe, haciéndonos el hazmerreír mundial que, aclaro, no tengo nada en contra de ninguna religión, pero lo que es de la religión que sea de la religión y lo que es de la salud pública a la salud pública. No podemos juntar ambas cosas, pero volviendo al tema, ¿por qué es valemadrismo? Simple y sencillamente porque tuvimos la suerte de tener el tiempo y las condiciones a nuestro favor, ya que mientras países como Italia o Reino Unido aumentaron su tasa de contagios, aquí ni un infectado había. Pero como ya dije antes, nos valió madre y aún así salíamos, aún así nuestras autoridades no regularon los accesos de población al país, porque esta nación se llenó de covidiotas a tal grado que ya estamos viviendo de una forma más o menos normal con plazas comerciales y sitios turísticos abiertos. Y por supuesto que ya se nos olvidaron todos esos muertos que al día siguen creciendo, porque para algunos se les hace más importante salir a algún lado que su salud, porque el decir que no tienen aprecio por su vida ni por la de los demás lo disfrazan con un no puedo estar encerrado todo el día. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. O con protestas con algún motivo estúpido como el que abran los gimnasios, como si no pudieran adecuar o comprar pesas con el costo de la mensualidad del gimnasio. Y por supuesto que es naturaleza del mexicano sacar ventaja de la situación, y no me refiero a vender cubrebocas o pruebas falsas, me refiero al hijoputismo de agregarle desde 1 a 2 ceros al precio de un tanque de oxígeno alegando desabasto cuando ninguna empresa reportó estar desabastecida. Como ya había dicho antes, esto no es algo nuevo o que deje de pasar, el mexicano no tiene memoria, o bien como dirían en mi pueblo, se hace pendejo. Puesto que, por ejemplo, en el año 68 permitimos una matanza estudiantil para luego decir, no se olvida, ¿y qué creen que pasó? Se nos desaparecieron 43. Porque el 19 de septiembre de 1985 dijimos Fuerza México, estamos unidos, no dejaremos que los medios nos engañen con niños ficticios como Monchito, no dejaremos que entren a los edificios a robar y 32 años después, un 19 de septiembre, después de jugar y no tomar en cuenta un simulacro que nos recordaba lo que nos pasó en el 85, se nos vino un terremoto igual, dejando que los medios nos engañaran ahora con la niña Frida Sofía y permitiendo que hombres disfrazados de protección civil entraran a edificios a robarle a la gente.
donde la gente compartía audios de WhatsApp diciendo que el gobierno iba a quitar los escombros con gente viva utilizando maquinaria en calles que ni existían. Pues de la misma manera en esta pandemia nos compartieron las fake news como el dióxido de carbono, porque obviamente un mexicano no le va a creer a un doctor especialista en epidemiología y con doctorado en enfermedades del sistema nervioso, pero sí le va a creer al curandero que le da chochitos de extraña procedencia porque tiene el poder de la estampa de la Virgen de Guadalupe y porque según él se fue a Estados Unidos a curar a alguien. El mexicano jamás admite que se equivoca, tampoco admite cuando algo le da miedo, no admite que no sabe o que no puede. En lugar de eso, lleva a cabo prácticas que le dañan a él o a los demás, jactándose de ejercer la libre expresión hasta que se le dice que la ignorancia no es expresión y que la negligencia tampoco lo es. Ahora, con la llegada de las vacunas, nuevamente el narcisismo mexicano se hace presente bajo opiniones idiotas como el no saber que tiene la vacuna, siendo que él mismo jamás se ha cuestionado siquiera qué contiene la coca de 3 litros que se traga a diario, o diciendo que la vacuna trae nanochips como si al gobierno le importara saber de sus patéticas vidas, porque eso sí, para creerse importante el mexicano se pinta solo, yendo a cualquier lugar presumiendo o mintiendo acerca de ser hijo de alguien o de tener poder adquisitivo, como esos clientes de salario mínimo que van a lugares a tratar de forma déspota a quien no se atiende, diciendo que hasta pueden cerrar el lugar cuando ni por asomo saben en qué número de calle se encuentran. En fin, el mexicano se engaña a sí mismo con su propia importancia y eso no es más que un reflejo ya sea del poco amor que se tiene o de la poca atención recibida en la infancia, que no es de extrañarse de un país que educa a sus niños a golpes. Al gobierno no le importan los grupos de imágenes de Piolín a los que entras o lo miserable que es tu vida, porque cuando a alguien le dan despensa a cambio del voto, ahí sí te importa que el gobierno sepa de ti. La vacuna no te va a hacer más estúpido porque en dado caso que lo pienses no hay forma de que lo seas más ni tampoco te van a controlar porque a nadie le interesa interrumpir tus planes de ir al trabajo y ver Facebook todo el día. Algo que no debemos olvidar de la pandemia es que nos mostró tal cuales somos, oportunistas sin escrúpulos a los cuales no les importa pisotear a los demás con tal de estar a salvo o de probar un punto. Somos gente que no tiene orden en sus prioridades porque no podemos pensar más allá del placer. No es errado decir que nos queda mucho por aprender, sin embargo, esto es una frase que se dice desde hace décadas. Pero como hemos visto aquí, la población mexicana no gusta del conocimiento, al contrario, está conforme con lo que hay y se vanagloria de cualquier pequeño cambio porque estamos acostumbrados a ser mediocres. Tanto así que festejamos cuando un servidor público, ya sea un policía o un político, hace su trabajo. Por último, grupos de personas que tienen conectado directamente el recto al cerebro se dan la libertad de decir que aquellos profesionales de la salud que están día tras día luchando contra el virus no deberían recibir primero la vacuna porque, claro, importa más un imbécil vividor cuyo currículum está sin desarrollar más allá de la formación básica trunca, y su único contacto con la sociedad es cuando va por las tortillas, y no me refiero con esto a un discurso clasista, sino es para hacer ver cómo por complejo algunas personas gustan de darse más importancia que otros que deberían ser prioridad. Porque si tienen el internet suficiente para expresar sus opiniones idiotas, también tienen la posibilidad de acceder a cursos gratuitos impartidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales le informan por qué el personal de la salud y limpieza son la prioridad de la vacuna. Y este fue el video de la semana. Si te gustó dale like, comenta y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, principalmente en TikTok. Ahí me encuentro haciendo cápsulas pequeñas de psicología y otras pendejadas. Yo soy Proyecto Gato Negro y nos vemos en el siguiente video.